Muy buenos días, tengan todos ustedes que nos están acompañando en esta transmisión de un evento más de nuestra Asociación Política Estatal, Participación Veracruzana. El día de hoy llevamos a cabo una más de nuestras actividades políticas continuas que de manera virtual tenemos programadas para este año. Agradezco a todos los compañeros del Comité Estatal que nos están acompañando y por supuesto agradezco también a quienes posteriormente serán testigos de esta actividad en la retransmisión que hagamos de este evento a través de las redes sociales de nuestra asociación. Y bueno, pues el día de hoy desarrollaremos un panel virtual que hemos denominado La mujer y su participación política, justamente recordando que estamos en pleno desarrollo de un proceso electoral dentro del estado de Veracruz, proceso electoral concurrente con la renovación del Poder Judicial a nivel federal, en el estado, y en lo que nos toca a Veracruz en la renovación de los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz. Por eso para nosotros el día de hoy hablar de un tema que para nuestra asociación y que para la misma sociedad es un tema de suma importancia, como lo es la mujer y su participación política. Nos llena de mucho gusto el también contar con panelistas con sobrada experiencia en materia de participación política de la mujer, en materia de participación de la mujer dentro de las diversas actividades de la sociedad. Les reitero a todos la bienvenida a este panel virtual, La mujer y su participación política. Agradezco también la participación de Gerardo Gutiérrez Durante, quien es personal de la Unidad de Fiscalización del OPLE Veracruz, que el día de hoy nos acompaña en esta actividad. Muchísimas gracias, Gerardo, por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, y sin más preámbulos, si me permiten, vamos a escuchar una breve reseña curricular de quienes esta mañana nos apoyan y nos acompañan como panelistas en este evento. Maestra Libertad Leticia Martínez Telles. Es licenciada en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rebsamen. Maestra en Formación de Profesores de Educación Básica por la Universidad Pedagógica Veracruzana, contando con el posgrado en Investigación Educativa. Fue docente frente a grupo en los niveles de primaria, superior y posgrado, así como directora de diversas escuelas primarias en el estado de Veracruz. Secretaria General de la Delegación 12 del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación en la región de Córdoba, Veracruz. Mediadora pedagógica de diplomados en la Universidad Pedagógica Veracruzana desde el año 2012 a la fecha. Y actualmente es coordinadora de medios visuales y difusión de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación en Córdoba, Veracruz. Doctora María Virginia Vázquez Fernández. Es licenciada en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, así como licenciada en Español por la Escuela Normal Superior Veracruzana, maestra en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Veracruzana y doctora en Educación por el Centro Regional de Educación Superior Paulo Freire. Docente multigrado en diversas zonas escolares de la zona centro del estado de Veracruz, así como directiva escolar en diversas instituciones educativas desde el año 2004. Coordinadora de diversos cursos, seminarios, talleres y conversatorios en el ámbito académico. Presidenta, secretaria y vocal de academias de experiencias formativas del campo integrador de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Actualmente, catedrática de la Universidad Pedagógica Veracruzana en la licenciatura de Educación Básica en la sede Córdoba, Veracruz. Muchísimas gracias. Sin duda para nosotros es un gran honor, un placer y un lujo contar con nuestras dos panelistas. Quiero saludar en primer lugar a quien consideramos ya parte de la familia de Participación Veracruzana, a nuestra amiga y
y agradeciendo el apoyo que siempre nos da en cada evento, la maestra Libertad Martínez Telles. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días. Para mí siempre ha sido un placer y un honor participar con ustedes. Es algo que nos gusta realizar, sobre todo porque independientemente del grado académico que tengamos, tenemos una esencia que es la de ser mujeres. Y el que nos consideren como tal, para mí siempre ha sido fructífero poder apoyar y aportar nuestro granito de arena. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, maestra. Siempre un honor contar con su participación y muy agradecidos. Y también saludo a la doctora María Virginia Vázquez Fernández. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Es un honor para nosotros también contar con su participación en este día. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, muy buen día. Agradezco la invitación en primera instancia pues de la maestra Libertad a través de ustedes. Es un gusto estar y pues hacer parte de nuestra experiencia en relación desde el ámbito donde nos desempeñamos. Un gusto a todos. Muchas gracias, doctora. Y bien, como bien lo dice la doctora, lo que queremos el día de hoy es justamente compartir parte de la experiencia que ustedes tienen en el quehacer diario de la mujer dentro de la vida pública, dentro de una esfera laboral, dentro del ámbito político, de todo lo que implica el desarrollo, justamente a propósito de estar desarrollándose este proceso electoral. Por eso, si me permiten, para entrar ya en materia, vamos a iniciar con este panel. Y le preguntaría, en primer lugar, a la doctora María Virginia Vázquez Fernández, con base a su experiencia, doctora, ¿cuál considera que será el papel que desempeñará la mujer en este proceso electoral que se está desarrollando en el estado de Veracruz actualmente, doctora? Bueno, pues considerando que el escenario de la mujer a través de la historia ha tenido una transición de participación donde ha ganado terreno desde las diferentes instancias, principalmente a partir de los hechos o sucesos históricos que le ha tocado vivir y a donde ha tenido precisamente que tener voz a través de movimientos, a través de diferentes escenarios y personas. La mujer ha ido, creo yo, que desarrollando un papel importante en nuestra sociedad. Si bien hablamos de gobiernos que nos han permitido a nosotros levantar la voz y hoy vivimos hechos históricos sin manejar ninguna sigla en específico, consideramos que tenemos terreno de voz y de voto para poder continuar a través de otras mujeres yendo precisamente nuestra participación. Hemos tenido un cambio fundamental y se trata de hacer una política donde todos seamos escuchados, pero que la mujer en esta actualidad pueda tener esa voz que se requiere para a partir de sus propias necesidades laborales, profesionales, familiares, y que puedan hacerse patentes en una política a favor del bien común, no para un género en específico, pero sí que sea en un orden más equitativo. Por lo tanto, en el escenario que tenemos, las mujeres que en este momento están siendo partícipes y deciden tomar escenarios para desempeñar cargos públicos, creo yo que son mujeres que tienen la convicción clara de que necesitamos un México más justo, más democrático, más equitativo y que sea precisamente como debe ejercerse la política a favor, creo yo, del bien común. Nos surge el bien común, una política para todos, una política más justa. Esa sería mi participación. Muchísimas gracias, doctora María Virginia Vázquez Fernández. Le hago la misma pregunta a la maestra Libertad Martínez Telles. Maestra Libertad, desde su experiencia, ¿cuál considera que será el papel que desempeñará la mujer en este proceso electoral que se está desarrollando en nuestro estado de Veracruz? Efectivamente, licenciado, el 1 de junio de 2025 vamos a tener elecciones no solamente en nuestro estado de Veracruz, sino también en otros estados como Durango. Y bueno, esta jornada electoral es para elegir 1,458 cargos. Veracruz va a tener elecciones en 212 presidencias, 212 sindicaturas y 630 regidurías. Entonces, bueno, a mi consideración, ya mi compañera, la doctora Virginia, nos dijo que hemos ido ganando terreno a lo largo de estos más de 70 años
con el hecho de que hayamos tenido por legislación el derecho al voto. Sin embargo, no solamente hemos conquistado estos espacios, porque si relativamente bien eran para los hombres, bueno, las mujeres hemos ido incursionando tanto en los ámbitos sociales, económicos y culturales. Es decir, el contexto social en el que nos desenvolvemos las mujeres repercute precisamente en esta socialización política, porque despierta en todas nosotras esa sensibilidad, como bien lo dijo la doctora Virginia, de esas necesidades colectivas en las cuales pues debemos de incursionar desde el ámbito que nos toque, no necesariamente con solamente ir a votar, no solamente con solamente pedir que nosotros seamos elegidas, sino también ir integrando ciertas estrategias que deban realizarse tanto en las áreas generales y comunes, precisamente para lograr mejores avances. Es cierto que planificar los procesos de elección es fundamental, por ello el OPLE tiene un gran trabajo y hemos visto que últimamente incursionan muchas candidatas mujeres a cualquier tipo de liderazgo que se tenga que tomar. Dado el caso, en el caso de los aspectos sindicales, una servidora pues ha tomado parte de esa dirección y liderazgo que antes nada más era para las mujeres. Eso significa que el papel de la mujer en los diversos sectores productivos de nuestro país, de nuestro Veracruz, es trascendente. ¿Por qué? Porque las mujeres determinan la educación pública, privada y en los hogares de distintos niveles. Si bien sabemos, la educación de cada uno de los seres humanos empieza en el hogar. Y de tiempos atrás, pues se le ha dejado a la mujer en este caso, a veces el que se dirija solamente ella hacia la educación de los hijos. Actualmente, pues se está tratando de compaginar que sea por ambos los que podamos hacerlo, ¿verdad? Pero la mujer siempre brinda la sensibilidad y el equilibrio necesario para otorgar esa excelencia de formación, tanto en la empresa colectiva o privada mexicana, también la mujer juega un papel importante con las relaciones humanas, pues precisamente tiene un empuje, destreza y firmeza para lograr levantar sólidos castillos en cualquier gestión empresarial que se le pongan, porque antes, también dicho sea de paso, era solamente para los varones. Otra cosa que también es importante considerar dentro de la política es la integridad familiar. Si bien es cierto que tenemos por conocimiento que el varón, el padre, es el jefe de familia, pero la mujer siempre es la que va aportando ciertos lugares, ciertos momentos, cierta solvencia moral y sabiduría maternal para forjar la personalidad y conducir los caminos de los hijos e incluso del mismo esposo, ¿verdad? Y pues en la política, esta dirección que la mujer toma, y bueno, a mi parecer es que es sincera, es audaz y es decidida al destino de los pueblos que les toque gobernar o que ellas quieran, mediante el voto o su voto, elegir a otras mujeres como sus representantes. La pregunta, no sé si la pueda agregar también el por qué. ¿Por qué es importante? Bueno, porque la relación entre la mujer y la política ha sido históricamente difícil y compleja, como ya bien lo hemos abordado la doctora Virginia y yo. Ha costado mucho el sufragio femenino. Ejercer el voto debe traducirse en una igualdad de representación política. Es cierto que ahorita ya las legislaciones, el OPLE y todos los organismos que tienen que ver con la política han comentado que debe haber una equivalencia entre los cargos masculinos como femeninos. Es decir, que ambos sexos deben tener la misma igualdad en la sociedad. Pero desafortunadamente estos avances han sido muy pocos en el escenario político de la mujer, porque a lo largo de más de no sé cuántas décadas ya serían, ha sido parcial. En los últimos años efectivamente se ha retomado. Ha habido ya más persistencia sólida en donde las mujeres han participado y han sido electas. Tan es así como lo comentábamos en la sesión pasada que tuvimos en esa entrega de reconocimiento a las mujeres. Tenemos una presidenta mujer, tenemos una gobernadora mujer, tuvimos una presidenta municipal aquí en Córdoba mujer. Entonces, bueno, sí ha ganado terrenos, pero también hay que tomar en cuenta que a mayor correspondencia entre el aporte femenino a la economía, a la sociedad,
a la política y a su inserción en los mecanismos de decisión sobre asuntos de interés colectivo también es más señalada, es más criticada que los varones cuando han ejercido este tipo de funciones. Y la razón principal yo considero es que las mujeres esgrimimos la justicia de inserción política no como una parte de confrontación con los hombres, sino más bien para plantear que nuestra acción política es más humana y más solidaria. Es decir, que la forma de enriquecimiento cultural, sobre todo, se maneja más a fin de que ese bien colectivo llegue a todos, no como una oportunidad, sino como para retribuirle al pueblo, a los ciudadanos, a quien les elige, la confianza que se deposita en ellas. Y por ello, pues se tiene una posibilidad de representar un cambio significativo y de redignificar la función pública a través de un servicio permanente a la comunidad. Por ello, yo siento que se atribuye el éxito de esta carrera política a las mujeres como función gestora que se han realizado en donde ellas se han plantado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Libertad Martínez Telles. Gracias a ambas panelistas. Y bien lo han dicho ustedes, este proceso electoral es de suma trascendencia para la sociedad, no solamente de Veracruz, para el país en general. Y dentro de este proceso, dentro del desarrollo de este proceso electoral, concurren muchos agentes que son importantes para garantizar un adecuado desarrollo del mismo proceso. Y parte de estos agentes son, por supuesto, tanto las autoridades electorales como, por otro lado, los partidos políticos, los liderazgos políticos integrados en la clase política que está participando en este proceso. Por eso, si me permite, doctora María Virginia Vázquez Fernández, le quisiera realizar la siguiente pregunta. Desde su punto de vista, ¿cuáles considera que son los retos que tienen tanto las autoridades electorales como la clase política para garantizar una adecuada, una mayor, una óptima participación política de la mujer, no solo en este proceso electoral, sino en la vida democrática misma de nuestro Estado, doctora? Bien, gracias. Pues yo creo que primero como sociedad tenemos que estar conscientes de la importancia de la mujer en su esencia, como mujer, como profesional y como figura política que ha ido avanzando. No podemos sujetarnos a políticas ya exclusivamente de género. Yo considero que debemos de sujetarnos a políticas más democráticas y hablar de democracia en México va a implicar hacer espacios pues obviamente más justos y más equitativos. En el escenario de la mujer, considerar que llevan una carga, como lo menciona la maestra Libertad, una carga familiar, una carga profesional y el derecho a participar en los escenarios donde la mujer quiera desempeñarse y que ha demostrado que lo ha hecho muy bien, sin restar mérito a ningún otro tipo de género. En este caso, dentro de los retos que nosotros pues, consideramos que dentro de los mismos partidos políticos se den oportunidades para vencer precisamente esas barreras estructurales que se generan desde las mismas organizaciones, ¿no? Estamos, como bien dice la maestra, acostumbrados a ver figuras masculinas, pero a veces cuando nosotros presentamos figuras femeninas de participación, pues le queremos buscar así como que los 80,000 detalles para que sea perfectamente viable para los escenarios. Romper con esos esquemas, también con los estereotipos y a veces prejuicios que nosotros tenemos, si va a ser capaz, si no va a ser capaz, si va a ser competente, si va a tener una buena dirección, una mala dirección. Yo creo que aunque sea una ciudadana que ha sabido desempeñarse en diferentes escenarios y que tenga interés colectivo por el bien común y de su comunidad, de su espacio, de su contexto, de su estado, de su país, tiene la posibilidad, pues precisamente, de poder llegar a esos espacios que tienen para ir venciendo estos desafíos y estos retos que se nos presentan. Considerar también que las mujeres muchas veces, en ese afán de cumplir con sus responsabilidades familiares, deja a un lado la participación, pues precisamente política, social y a veces profesional, impulsar espacios para que las mujeres desde temprana edad, desde que son formadas en sus escuelas, tengan una visión de que ellas pueden ocupar espacios y escenarios sobre los cuales puedan hacer esos cambios que nosotros pues precisamente vamos teniendo, ¿no?
mencionando también, como lo menciona la maestra Libertad, la política femenina, y lo vemos en el escenario de hoy, está cumpliendo con retos que quizá no se habían visto desde una perspectiva, como cuáles. Hay una preocupación por la formación familiar, hay una preocupación por el beneficio a la salud, hay una preocupación porque las escuelas sean más justas en la atención y en el horario de las políticas educativas de las mismas escuelas, que los alumnos se formen desde sus propias familias a través de las escuelas. Entonces, yo creo que la política femenina tiene un gran reto, primero de ocupar un espacio, que sea reconocida su participación como candidatas viables por sus propios partidos, pero también que le den la oportunidad de que en el planteamiento de sus escenarios políticos se retomen esas esencias que se han perdido, partir desde la misma formación familiar, los valores y la salud, que son elementos muy importantes que hoy vemos, repito, en las políticas actuales. Entonces, para cerrar esta participación, considero que estos desafíos van orientados precisamente a esas barreras estructurales, a vencer los estereotipos y a dar la posibilidad que a partir de que son madres de familia, jefas de familia, tengan la oportunidad y el apoyo de sus mismas organizaciones y partidos para que tengan ese voto de confianza y lleguemos a una equidad más justa y política en nuestro estado y en nuestro país. Vamos avanzando, pero debe tener esa continuidad. Gracias. Muchas gracias, doctora María Virginia Vázquez Fernández. Doctora, muchas gracias. Y como bien lo dice, bueno, finalmente es un reclamo, es una realidad que estamos viviendo día con día y en esta cotidianidad, la necesidad de que los partidos políticos de verdad y por convicción abran las puertas a la participación política de la mujer, no como una cuota, sino como un reconocimiento al mérito y al trabajo permanente que se está llevando a cabo por parte de las mujeres de manera diaria en los diversos sectores de la sociedad. Muchísimas gracias, doctora María Virginia, por su comentario. Y quisiera también, si me permite, maestra Libertad, hacerle la misma pregunta, de acuerdo a su punto de vista, ¿cuáles considera que son los retos que tienen tanto las autoridades electorales, las autoridades en general, como la clase política para garantizar mejores condiciones de participación política de la mujer y no solo en los procesos electorales, sino también en la vida democrática de nuestra sociedad? Adelante, maestra. Claro que sí. Pareciera que la doctora Virginia y yo nos pusimos de acuerdo, pero les aseguramos que no, ¿eh? Porque precisamente bueno, la idea mía también circula sobre que las mujeres requieren o requerimos, porque me incluyo dentro de ellas, que se nos reconozca como una participación política femenina propia, sin menoscabar al hombre, definitivamente. Pero las mujeres asumen ahora situaciones más sensibles a las necesidades, no solamente de su persona, sino de todas inclusive. Esta afirmación imprime una identidad propia al trabajo político que destaca a la mujer, sobre todo la veracruzana, porque históricamente hemos visto, bueno, yo revisé antes de venir a este panel, varios datos históricos desde donde Veracruz es uno de los principales estados que ha aportado precisamente a esta vida política la inclusión en la mujer. Y esta inserción plena de la mujer en la toma de decisiones es un proceso que requiere constancia y respeto al género, así como la mayor información y capacitación, como bien lo dijo la doctora Vicky, para que sepan qué es lo que quieren, a dónde quieren y qué quieren llegar en la política. Es decir, romper esos paradigmas que nos llevaban a que solamente el hombre podía ser parte de este liderazgo y estar al frente de él, sino que ahora la sociedad en general y sobre todo los partidos deben abrir estos espacios de participación en donde las mujeres puedan ocupar un puesto de elección popular. Y para ello, pues vienen los procesos internos de cada uno de ellos, ¿verdad? Yo creo que mujeres entusiastas, emprendedoras, gestoras y líderes hay en todos lados. La cuestión es que las sepan encontrar, valorar y darle ese auge y esa proyección. En tanto que el Instituto, por ejemplo, Nacional de las Mujeres debe tener en el entendido asentar esas bases de nuevos proyectos políticos de Estado más incluyentes, más participativos y sobre todo para todos y todas las veracruzanas. Y el INE en este caso, pues vigilar que todas esas situaciones que se van generando
no dejen al margen a las mujeres en estos espacios de toma de decisiones, porque eso lesiona la calidad de vida política, la calidad de vida social y sobre todo cultural. Porque una vez que hacen ese tipo de situaciones, que por allí yo me quedé arraigada con la situación que pasó aquí en los procesos que se están llevando de los candidatos a nuestra presidencia municipal, el hecho de que por ahí se manejó que algunas mujeres que participaban pues fueron muy atacadas, es lo que yo les decía hace rato, muy atacadas en su formación y en su emprendimiento que ya hicieron como gestoras y que bueno, deterioró en este caso la proyección que se dio de ellas, ¿no? Y creo que pues eso no se vale, como bien decían, hacer del árbol caído o de señalar situaciones para que la mujer quede por debajo de la función de otra persona o de otro varón, tampoco se me hace justo. Y ya que estas precisamente carecen de sentido y de toma de decisiones acerca de la visión femenina, cuya población pues representa a más de la mitad de nuestro país y en nuestro estado ni se diga, somos más las mujeres que los hombres. Por ello considero que las mujeres y su participación dentro de la política son una herramienta para el logro de la calidad y de la equidad, pero que debe perfeccionarse para enfrentar los múltiples obstáculos que se plantean en la realidad, como esta que yo les decía de la cultura del proceso y la participación de la mujer, pues se exige para cada una de las que han participado o hemos participado o queremos incursionar un trato como ciudadanas y no solo como beneficiarias de ciertos programas gubernamentales. Algunas situaciones por las que he pasado en los últimos momentos, una vez que pues desafortunadamente he tenido problemas con mi salud, es ver cómo de alguna manera en algunos sectores se nos trata muy bien y en otros definitivamente se nos margina a todos, ¿eh? Entonces, esta es parte de lo que, como decía la doctora Virginia, la mujer cuando se fija una meta para poder participar políticamente, toma en cuenta estas características y las incluye dentro de su proyecto de trabajo público, social, político. Porque precisamente no solamente quieren ser receptoras, sino también constructoras de leyes y de políticas públicas que beneficien a la sociedad en conjunto, desde la infancia hasta la senectud, en todos los géneros que existimos. Sus logros, por lo tanto, son producto de estos movimientos sociales que deben ser aprovechados por la sociedad, pero principalmente por aquellos partidos que esgrimen o ponen como abanderamiento o eslogan el hecho de que la mujer pues sí es considerada para tal, ¿no? Solo así lograremos trascender a las brechas sociales que hay en este género y sobre todo a esa dignidad de la mujer. Y precisamente pues la presencia numérica de las mujeres en las instancias de decisión son una condición para conformar que las relaciones entre hombres y mujeres deben ser así, equitativas, sustanciales, y es necesario incorporar gradualmente iniciativas y visiones de estas propuestas de mujeres que tienen, yo creo, muchísima visión de lo que se puede hacer mejor. Para lograrlo, la mujer tiene que ser capaz de convencer no solamente a los hombres, sino a todos para tratar de formar una sociedad con iniciativas que permitan el bien común. Porque volverlo exclusivo de la mujer tampoco sería muy beneficioso para ellos, porque no se trata de un movimiento feminista, sino se trata de un movimiento social en donde la mujer tenga esta participación que es compleja, pero no imposible, el de ser partícipe en estas decisiones y tomas de política. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Libertad Martínez Telles. Bien, bueno, lo han dicho ustedes de manera muy detallada. Ya es una realidad la participación política de la mujer en nuestro país, en nuestro estado y por supuesto en nuestra ciudad. Una realidad además que va acompañada por preceptos de ley que así lo determinan, que requieren la participación política de la mujer en igualdad de circunstancias que el hombre, en el mismo número. Pero sin duda aún nos hace falta mucho, tanto a autoridades como a clase política y por qué no decirlo también como sociedad civil. Nos hace falta mucho trabajo todavía, mucho camino por recorrer para que no sea un mandato de ley únicamente el que determine la necesidad de la participación política de la mujer,
sino un reconocimiento legítimo, como lo decía hace un momento, al trabajo y a la lucha, no de hace un tiempo, sino de hace muchos años, por igual y en igualdad de circunstancias que el hombre, porque también, como bien lo dicen ustedes, no es una lucha de sexos, menos aún de géneros, es un trabajo conjunto como sociedad para lograr y garantizar igualdad de condiciones en la participación política de hombres y mujeres. Les agradezco mucho sus comentarios y si me permiten, continuando con las preguntas de este panel, le pregunto a la doctora María Virginia Vázquez Fernández. Doctora, usted inició su participación justamente comentando que la participación de política de la mujer había costado muchos esfuerzos, muchos sacrificios. Y justamente con base en ese comentario me gustaría enfocar esta pregunta, doctora. Actualmente, ¿cuáles considera que son los retos con los que se enfrentan las mujeres para lograr su plena participación activa en la vida pública de nuestra sociedad? Gracias. Yo voy a tomar la experiencia que tenemos desde nuestra escuela o desde la formación que tenemos con nuestras niñas. Muchas veces las mujeres tenemos y enfrentamos desde nuestras propias familias esa falta de reconocimiento que se nos da para poder participar en escenarios políticos. Nos forman para ser quizá buenas profesionistas en muchas áreas, maestros, médicos, diferentes áreas. Nos forman también para educar familias, a nuestros hijos. A veces nos hacemos cargo y somos cabezas de familia desde edades muy tempranas, pero pocas veces se nos da la motivación para desempeñar cargos públicos y la participación ciudadana. Muchas veces las mismas mujeres seguimos creyendo que son puestos de varones, que pertenecen solamente a aquellos que tienen quizá muchos conocimientos políticos y no ideas a favor del bien común, que nacen precisamente desde nuestras propias necesidades como seres humanos y en este caso como las mujeres. Considero entonces que los retos principales en las mujeres son los personales, desde la formación que tenemos en casa y que a veces en nuestras escuelas también necesitamos impulsos de esas políticas de participación ciudadana. Si bien se dan a veces a cuentagotas, porque los mismos maestros a veces, las mismas maestras, no damos la importancia a que uno de esos niños, a que una de esas niñas van a desempeñar los futuros cargos públicos que nosotros en un momento dado estamos siendo partícipes. De ahí tendrán, por ejemplo, en sus ayuntamientos, personas que se van a desempeñar, la policía, van a tener también los presidentes municipales. ¿Y dónde se forman? En las familias y en las escuelas. Entonces, falta impulsar esas políticas precisamente de participación ciudadana, creo yo, desde la familia, desde las escuelas, pero que sea una política, como mencionan ustedes, no a favor quizá de un género en específico, sino a través de políticas que sean verdaderamente a favor de una colectividad y del beneficio común y ciudadano desde sus contextos sociales y políticos. En el caso de las niñas, entonces, considero que esos retos son personales, desde pequeñas ir fomentando en ellas esa capacidad, esa posibilidad de desempeñarse para que tengan un mayor nivel de confianza en participaciones futuras. El hecho de que también lleguen a constituirse dentro de un seno familiar, pues donde se les dé esa visión profesional donde puedan irse desempeñando. Ya en un nivel cultural y social, pues vencer esos espacios que ya se han mencionado, estereotipos de género, las expectativas sociales de que va a poder, no va a poder, pues si no es ella sola, es un cuerpo político completo que tiene que gestionar. Ella quizás solamente le toca dar el frente, ¿no? Pero no es la única que va a tomar decisiones, por eso se integra dentro de un equipo que está a favor para apoyar precisamente las acciones sociales y políticas que se van a ejercer y sobre todo romper también con esa discriminación que a veces tenemos por el mismo género. No lo decimos nosotras, lo ha dicho la historia. Para que la mujer reclame, pida derechos, ha tenido que vivir situaciones a veces catastróficas desde su propia condición familiar, desde su propia condición de sexo y desde su propia condición familiar, laboral. Lástima que ha tenido que vivir esas situaciones a través de la historia para poder decir, tengo derecho, tengo voz, tengo voto y más allá poder ejercer
pues un cargo público. Y a nivel, pues precisamente lo que corresponde a partidos políticos, muchas veces la mujer se tiene que ganar el espacio para ser candidata, para que le puedan dar un voto de participación y pueda ser elegida. Tiene que hacer carrera, tiene que ganarse espacios para que finalmente puedan decir, ya pasó la prueba, puede ser candidata. Yo creo que esas barreras deben de irse eliminando, esos retos deben de irse recorriendo y solamente considerar que si es una mujer, una buena ciudadana, que tiene buenas ideas, que ha trabajado por su comunidad, que ha sido una buena profesional, que ha sido un buen elemento para la sociedad y tiene el deseo de participar, pues precisamente levante mano y pueda tener el derecho a cubrir un cargo público. Hoy nos llevamos muchas sorpresas, nuestra democracia también se ha abierto a muchos abanicos y vemos que no solamente hay mujeres que son representadas por un partido político, vemos mujeres que empiezan a levantar la mano y entonces ellas mismas se pronuncian como candidatas independientes para poder decir, puedo, estoy a favor de una política democrática y aquí estoy presente en el mundo para poder ocupar un escenario. Y nos hemos llevado sorpresas donde muchas de ellas han sido respaldadas y han sido apoyadas por quizá sus mismos partidos que en un momento dado no las pudieron respaldar. Entonces, sí, las mujeres hemos avanzado, sí, estos retos a nosotros tenemos que irlos puliendo y sí necesitamos formar desde nuestra área como sociedad, nosotros como maestros, niños y niñas que estén a favor precisamente de las instituciones y de una vida democrática y equitativa que no tiene que ver con un género en específico, pero sí tiene que ver con una política más justa, donde las mujeres sean y continúen siendo más reconocidas, pues públicamente. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su participación. Me permito hacer la misma pregunta a la maestra Libertad Martínez Telles. Maestra, actualmente, ¿cuáles considera usted que son los retos con los que se enfrentan las mujeres para lograr su plena participación política en la vida pública de nuestra sociedad? Bien, antes que nada, pareciera, dijeran por allí, que la mujer no tuviera tantos retos más que el de caminar adelante. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado la doctora Vicky y yo, y es sabido por toda la sociedad, la mujer siempre ha sido considerada como una persona, un individuo, en el que se le considera por lo general en la participación política como más honesta, más limpia, más compasiva, comprometida con los temas de educación y salud, por citar algunos. Pero eso es algo que la sociedad además le imprime, le carga y le da más responsabilidad. Yo creo que la mujer debe empezar por reconocerse a sí misma quién es, qué quiere y hacia dónde quiere ir. Porque efectivamente hay muchas habilidades que la mujer tiene y hay muchas aptitudes también. Una de ellas es la forma lingüística femenina que tenemos de hablar, como bien lo decía la doctora Vicky, más cariñosas, más centradas, más enfocadas a la individualidad de la persona, independientemente del sexo, de la edad o de el nivel educativo que tenga, porque estamos consideradas o somos parte de esta sociedad en donde nos incluimos, somos parte de ella y sentimos las necesidades de ella. Entonces, mientras la mujer no se reconozca a sí mismo quién es, qué quiere y hacia dónde va, pues difícilmente va a poder participar en la política. Efectivamente, como decía hace rato, en todos lados, en todos los ámbitos, tanto educativos, laborales, políticos, hay grandes mujeres. Y tan es así que la historia nos ha demostrado que muchas de las grandes revoluciones han empezado precisamente por una mujer y respaldada siempre, como bien lo dijo la doctora Vicky, por un equipo que viene luchando por los mismos ideales. Entonces, para que la mujer pueda reconocer esos retos y poder afrontar otros más que ella misma se va a poner al ser o al querer participar en la política, es primero reconocerse a sí misma. Porque todos, hombres y mujeres, pues tenemos un reconocimiento en la vida pública, en la vida cultural, en la vida social, pero principalmente en la vida femenina se nos atribuyen muchísimas cargas más. Y también el que tomar una decisión de participar
no debe olvidarse que tiene, como lo ha hecho cuando la mujer incursionó en el medio laboral, primero que nada, una personalidad, ella misma como individuo. Y luego, atrás, si es casada o si no es casada, pero tiene familia, una responsabilidad familiar. Y con los hijos se vienen otros detalles más, ¿no? A veces hemos discutido como maestras en dónde ha fallado la sociedad por el que actualmente nuestras condiciones de seguridad, de violencia, de todo lo negativo que estamos viviendo, se ha estado pasando de los hechos trascendentales que hemos vivido en los últimos meses. Y mucha gente le atribuye el problema en que la mujer salió del hogar y se fue a trabajar, dejó a los hijos sin esa educación y esa guía que tenía. Pero debo recordar lo que hace rato decía, que la educación de los hijos, si bien es cierto, se nos deja a las madres, pero es una educación compartida con el padre, con el esposo, con los demás entes de la sociedad que incursionan en esta vida, primero la social y luego la política. Entonces la mujer tiene que reconstruirse a sí misma, tiene que imprimir su propia identidad para asumir un trabajo político, sobre todo en nuestro estado de Veracruz, que hemos contado ya con muchas diputadas locales, muchas diputadas federales, presidentas municipales y ahora nuestra gobernadora. Entonces yo creo que ese es el principal reto de la mujer. Primero asumirse a sí misma y después asumir otros compromisos. Que si bien es cierto, quien los asume es porque va a poder con ellos, porque está interesada en participar en ello y por lograr estas metas del bien común que se requiere en el trabajo político, que ojo, sea de paso dicho, no todos lo tienen considerado así. Y respecto a las diferencias, considero que deben ser siempre vistas o debemos ser siempre vistas como seres humanos. Antes que nada, como unas personas iguales, aunque distintas, con los mismos derechos políticos plenos que tienen los hombres. Y entonces allí es donde la mujer podría afrontar muchos retos políticos en nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Libertad Martínez Telles. Muchas gracias a nuestras panelistas. Hemos llegado de esta forma al final de este panel virtual que denominamos La Mujer y su participación política, que lleva a cabo nuestra asociación Participación Veracruzana. De verdad, les agradezco infinitamente todos sus comentarios, su participación. Han llenado de mucha valía este evento y reconocemos nosotros a través de sus comentarios y a través del trabajo que hemos hecho y del trabajo que se ve dentro de la misma sociedad. Reconocemos a la mujer como pues, educadoras natas, como conciliadoras equilibradas, como luchadores incansables, y es eso justamente lo que a nosotros como Asociación Política Estatal nos da más motivación para seguir llevando a cabo estas actividades. Y bueno, qué decir de la experiencia y de las valiosas participaciones que en esta mañana ustedes nos han aportado. Les reitero, nos motivan, doctora, maestra, como parte de este panel, nos motivan para continuar con esta labor que llevamos a cabo de manera permanente de generar este tipo de espacios en los que se difundan y se comente la importancia y la trascendencia que tiene para nuestra sociedad la participación activa de la mujer y no nada más su participación, sino que nosotros como hombres reconozcamos ese valor que tiene la participación de la mujer. Muchísimas gracias a antes y no quisiera despedirme sin un último comentario final para quienes nos acompañan y para quienes verán la retransmisión de esta actividad. Un comentario final con base en esta temática, si nos pudiera usted regalar, doctora María Virginia Vázquez Fernández. Bien, pues ante todo agradecer precisamente pues el espacio, esta invitación, porque nos hace reflexionar muchas cosas. Yo creo que estos escenarios son necesarios, son vitales, son importantes para tener voz, que es fundamental, y para la expresión de ideas que cada uno de nosotros tenemos en estos escenarios a favor, pues precisamente de unas políticas sobre el bien común. Yo quiero cerrar mi participación solamente recordándonos que la mujer, en su esencia, es un ser importante social, político, profesional, que si nos toca como ciudadanos apoyar precisamente el voto hacia una candidata femenina,
no la veamos como lo mencionamos en todo este escenario, con esas etiquetas y con esas barreras estructurales y de estereotipo que muchas veces tenemos. Apoyemos desde la condición precisamente como ciudadanos, dando ese voto de confianza y de apoyo que se necesita, pues precisamente desde nuestros escenarios pues políticos. Recordar precisamente que el empoderamiento femenino debe de ir a favor pues precisamente de una sociedad más justa, de mayor participación y que todas esas mujeres que han venido atrás de nosotras haciendo historia, seamos dignas representantes cuando estemos en el cargo y cuando estemos ejerciendo una política, pues a través de una democracia justa, participativa, que haga realidad precisamente las políticas planteadas. No es fácil porque ya se ha mencionado que no depende la decisión quizá a veces de una sola persona. Hay necesidades de contexto, hay necesidades económicas, hay necesidades desde la misma organización de los equipos de trabajo, pero que no se pierda precisamente la esencia, que cuando una mujer está al frente, lo hemos visto, está contemplando escenarios de políticas que van a favor precisamente del mismo seno familiar. Entonces, esas situaciones son importantes. Recordar que como mujeres nosotros tenemos el compromiso y la obligación de ejercer nuestro voto. No nos dejemos vencer por la apatía, no nos dejemos vencer por no va a pasar nada si yo no ejerzo mi voto. No, tenemos que salir y tenemos que ejercerlo a favor de lo que nosotros creamos que nuestro candidato y nuestro partido que nos representa, pero no omitir esa participación para no después tener que señalar y decir, es que no se hace nada, es que no hay cambios, es que no vemos esto. No, nosotros podemos decir desde nuestra trinchera, ejercí mi voto por este candidato, por este derecho, por esta parte de la ciudadanía que me corresponde. Y recordar también que nosotros tenemos una función en las escuelas, y lo hablo por la Mesa de Libertad y por mí, porque estamos en la constante formación, no solamente de niños, sino de futuros docentes, que en este caso de igual manera los hacemos la invitación de que siempre participemos en este tipo de procesos con entusiasmo, con visión y a favor precisamente de una democracia, pues que sea más justa y más equitativa. Impulsar a las mujeres y demostrar que somos capaces de seguir adelante en estos procesos que han hecho historia y que seguirán haciendo historia para nuestro país. Muchas gracias, agradezco la invitación, fue un gusto, hacia Libertad y a todos los que no estamos en este foro. Gracias a todos. Doctora María Virginia Vázquez Fernández, al contrario, los agradecidos somos nosotros por su valiosa participación. Ha sido un honor, doctora, contar con su presencia en esta mañana. Muchísimas gracias. Esperamos más adelante poder volver a contar con sus atinados comentarios y con su participación en alguna de las actividades que llevamos a cabo. Bien, y un comentario final por parte de la maestra Libertad Leticia Martínez Telles, a quien también le agradecemos que nos haya acompañado en este evento y su apoyo para la realización del mismo y llevar a cabo la invitación a quienes fungieron como panelistas. Por favor, maestra. Muchas gracias. Pues yo creo que más que uno, serían varios comentarios al respecto. Porque si bien es cierto que la mujer a través de la historia ha tenido inteligencia y cultura, hoy, en la actualidad, son más cultas y más capaces. Somos y más interesadas en participar precisamente en todos los momentos de la vida pública y política que antes. Tan es así que, pues ya lo comentábamos, ha habido muchas candidatas que han sido electas. Y bueno, he sabido que la evolución de la humanidad en ambos sexos han tenido oportunidades profesionales más satisfactorias ambos, ahora que antes. Porque efectivamente que desde la época de las cavernas la mujer no era considerada como un ser que acompañaba al varón, sino como alguien que era subjetivo a él, ¿no? Las mujeres hoy precisamente tienen mejor aptitud para asumir un cargo público, tienen mucho que aportar. Primero, a partir del cúmulo de experiencias que ya tienen de su vida social y comunitaria desde el ámbito en el que se desempeñen, como maestras, como amas de casa, como empleadas, como profesionistas, en fin, que les proporciona precisamente esta percepción del entorno y por conocimientos que se han adquirido en las escuelas, en las universidades, esto se potencializa para ejercer un cargo público
con muchas posibilidades de éxito. Es verdad que nosotros contamos ya con grandes representantes, mujeres legisladoras y funcionarias, pero el hecho de que sean mujeres no garantiza la representación de los intereses de todas las mujeres ni de todos los hombres, porque la condición de ser mujer como género, como sexo, como parte de la vida social, no significa que todas piensen y hagan las mismas cosas, pero como yo decía hace rato, cada mujer debe asumirse primero en su esencia, en su interior, decir qué quiero, quién soy, a dónde voy, qué es lo que quiero lograr. Sin embargo, también la ausencia de las mujeres en los órganos de gobierno, pues sería algo así como que no estaríamos en la misma equidad ni paridad ante las demandas políticas y problemáticas que existen. Es decir, que la discriminación de las mujeres lesionaría, como ya lo mencioné hace rato, esta calidad de vida incluso hasta para los hombres, ¿no? Porque los derechos fundamentales de la infancia, el desarrollo de la familia, los recursos en el hogar, en fin, tantas cosas que la mujer maneja y que no tiene títulos para ello, pues también se verían afectados. Y por lo tanto, a fin de cuentas, debemos hacer que estos efectos de las políticas públicas puedan hacer incursionar a más mujeres todavía, que les permitan plantear ideas, canalizar proyectos, llevar a la realidad todo eso que ellas piensan y que se puede hacer. Yo sé que no va a ser en poco tiempo, va a pasar mucho tiempo más, a lo mejor ya no nos toque verlo, pero todo eso que se plantea desde la percepción de la mujer tiene grandes metas para llegar a cubrirse en una realidad. Y por lo tanto, estas voces de las mujeres que ya están en las cámaras de diputados, en las presidencias municipales, deben ser esos espacios para integrar en las políticas públicas la visión del desarrollo que se quiere para un bien común. Por lo tanto, debe ser una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres con base en el respeto a sus diferencias y en el reconocimiento a sus capacidades de ambos para construir una cultura en la que todos, hombres y mujeres, niños, adultos y personas con otras visiones a futuro, trabajemos como pares, que convivamos, que busquemos, que veamos una realidad y que juntos instauremos condiciones favorables para un desarrollo armonioso en todos los ámbitos. Y si es en la política, pues mucho mejor, porque es allí donde desafortunada o afortunadamente radican las leyes que nos permiten vivir en sociedad. Y bueno, que tanto mujeres como hombres nos concibamos como seres libres para participar en la toma de decisiones que respecta a nuestra vida pública y política de nuestro estado, de nuestra ciudad, de nuestro país. La democracia precisamente empieza con eso y significa esperanza de tiempos mejores. Yo creo que estos son los tiempos en los que se debe volver a luchar por esos anhelos, por esos ideales, por liberar todos los obstáculos para que todas las aspiraciones, tanto de hombres como de mujeres, se reflejen y se traduzcan en obra y bien común de nuestra comunidad, en este caso de nuestro Córdoba, de nuestro estado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestra Libertad Martínez Telles. Como siempre, con el afecto de siempre, le agradezco su participación en este panel virtual, La Mujer y su participación política. Doctora María Virginia Vázquez Fernández, muchas gracias también. Gracias a ambas. Vamos a hacer entrega de un reconocimiento para nuestras panelistas de este día, de esta mañana. De verdad, nos sentimos muy honrados con su presencia y es por eso que en esta mañana, Participación Veracruzana, nuestra asociación política estatal, otorga el presente reconocimiento a la doctora María Virginia Vázquez Fernández por su valiosa participación como panelista en nuestro panel virtual La Mujer y su participación política, que llevamos a cabo el día de hoy, 15 de abril del año 2025, juntos dignificando la política por el Comité Directivo Estatal. Muchísimas gracias, doctora María Virginia Vázquez Fernández, por su participación. Muy honrados por contar con su participación. Muchas gracias. Y entregamos también un reconocimiento a nombre de Participación Veracruzana a la maestra Libertad Leticia Martínez Telles. Maestra, muchas gracias por su valiosa participación
como panelista en este panel virtual La Mujer y su participación política. El día de hoy, 15 de abril del año 2025, juntos dignificando la política por el Comité Directivo Estatal. Maestra Libertad, muchísimas gracias, muchas gracias a ambas, de verdad. Nos faltan palabras para agradecer de verdad lo valioso que ha sido contar con ustedes en esta mañana y esperando próximamente poder volver a contar con su participación en diversas temáticas. Sabemos que son ustedes multifacéticas y que hay mucho de lo que podemos hablar de ustedes con ustedes. Muchísimas gracias, maestras y doctoras. Y reitero también el agradecimiento a quien nos acompañó en este evento, a Gerardo Gutiérrez Dorante. Muchas gracias. Él es personal de la Unidad de Fiscalización del OPLE Veracruz. Gracias por acompañarnos en esta mañana en este evento. Unidad de Fiscalización que lleva bien encabezar el maestro Javier Covarrubias Velázquez, a quien le enviamos un afectuoso saludo por medio de usted. Muchísimas gracias, Gerardo Gutiérrez Dorante, por acompañarnos. Bien, amigos, pues llegamos al final de este panel virtual que llevamos a cabo con motivo de la participación política de la mujer. Y agradecemos a todos, como lo hemos dicho, a quienes nos han acompañado en esta mañana y a quienes muy seguramente verán la retransmisión que haremos de este evento a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Participación Veracruzana AP y en YouTube como Participación Veracruzana. Muchas gracias a nuestras panelistas, a los compañeros que nos acompañaron, al personal del OPLE y a todos los que verán la retransmisión de este evento. Seguiremos a través de nuestras redes sociales informándoles de nuestras próximas actividades. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buen día. Participación Veracruzana, juntos dignificando la política.